Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, donde buscamos contar las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. En la conversación de hoy vamos a conocer al señor Raúl Roa, conocido, amigo, entrepreneur mío también, Chief Technology Officer y fundador de TaxShelf. Raúl es graduado de la Pucamaima en Computer Science Software, con una maestría en Science in Software Engineering de Rochester Institute of Technology y otra en Interactive Technology en Digital Game Development. Yo no sabía eso de ti. Raúl es ingeniero de software altamente motivado con más de 15 años de experiencia profesional y habilidades prácticas en el diseño, implementación y mantenimiento de aplicaciones comerciales. Sus intereses van desde problemas relacionados con la matemática hasta el desarrollo de juegos web y hoy vamos a conocer un poco más sobre él. Gracias, Luis. Súper buena intro. Gracias a todos por nueva vez regalarnos de su tiempo y recuerden que la mejor forma de poder apoyarnos es dar un follow o subscribe en la plataforma que nos escuchan, compartir este podcast con un amigo, primo, quien quieran, así como nuestra cuenta de Instagram de Dominicans in Tech. Vamos arriba, señores. Bienvenidos a este nuevo episodio de Dominicans in Tech. Yo soy Michelle Aybar. De vuelta con ustedes a presentar a los dominicanos y a las dominicanas que están trazando pautas en el sector de tecnología aquí y alrededor del mundo. Hoy con mi co-host Luis Mejía, quien ha sido co-host antes, es amigo. ¿Cómo tú estás, Luis? Muy bien, contento y creo que es la primera vez que tenemos esta, digamos, combinación. Yo creo que sí. Sí. Entonces yo he venido solo, he venido con Jonathan, he venido con Jonathan y Michelle. Yo te dejé plantado una vez, yo creo. Yo no sabía. Para mí fue una sorpresa. Yo creía que me estaban probando a ver si yo sabía hacer. Entonces lo tomé como un reto, pero Dale. Contento de esta combinación del día de hoy. Sí, y Raúl es amigo. Raúl, ¿cómo tú estás? Yo estoy Bienvenido bien. a este episodio 73 de Dominicans in Tech. 73. Sí, te tomó un ratico llegar. Sí, sí. Porque te habían dicho que eran 3 horas de grabación, entonces... Sí, entonces pues puse un par de episodios. Claro. Bueno, Raúl, tú sabes que siempre comenzamos en las raíces. O sea, de dónde tú vienes, dónde tú naciste. Cuéntanos un poquito de tu niñez. Yo nací en Santo Domingo, soy dominicano. Mi papá es ingeniero y viene de una familia de ingenieros. Mi abuela es ingeniero, su papá era ingeniero, mi tío es ingeniero. Ah, wow. Y bueno... ¿Y todo civil o diferentes rubros? Todo civil, menos mi tío que es ingeniero eléctrico, pero de alguna forma u otra trabaja con ingenieros civiles también o en obras similares, haciendo instalaciones eléctricas. Y bueno, siempre se fomentó en mi casa la curiosidad de entender cómo las cosas funcionan. Y nos apoyan a seguir, digamos que, intereses no tradicionales, en especial cosas que tengan que ver con explorar algo que te define. Yo creo que eso es algo que yo tuve mucha suerte de que en mi casa, digamos que apoyaban cualquier charlatanería que nosotros tuviéramos o nos inventáramos, incluso después de adultos, en términos de qué tú querías estudiar o de qué tú querías saber. Mi mamá constantemente me compraba libros sobre ciencia o sobre cosas que despertaran curiosidad sobre las cosas que yo usaba todos los días. Si yo tenía un videojuego, cómo funciona el videojuego, cómo funciona el aparato donde corre el videojuego, o si yo tenía juguetes de plástico, cómo se armaban. Y en mi casa nunca faltaban libros de ese tipo o cosas que te incentivaran a poder explorar eso. Y básicamente inicié mi carrera profesional, digamos, a una muy temprana edad, porque empecé trabajando... digamos, haciendo trabajo como hobby o sin recibir remuneración. Wow. Desde 12, 13 años. Fui incluso profesor a los 15 y así sucesivamente. Entonces... Profesor a los 15, o sea, tú eras más joven que tus estudiantes. Sí. ¿Y cómo era eso para ti? Me daba igual porque usualmente creo que muy rápido se notaba que yo dominaba el material que estábamos utilizando para aprender lo que estábamos estudiando, porque yo lo que hacía era que daba clase de una certificación que se llama CCNA, que en una época fue muy importante. ¿De redes? Era de redes, sí. Y nada, yo empecé a trabajar con computadora como a los 8 o 9, iba a la oficina de mi papá, jugaba con ella, la dañaba.
Después mi casa llevaba el reciclaje, llegaban las cosas que ya no funcionaban en la oficina de él, y entonces esa era la computadora de la casa. Pero en realidad tú no podías hacer nada útil con ella, y yo me la pasaba tratando de arreglarla para poder hacer algo útil con ella. Y recuerdo que a veces nosotros teníamos un módem, porque en mi época no había el internet como ahora, ¿verdad? Uno se da cuenta que uno está muy viejo cuando ya tú usas esa palabra de que en mi época. Sí. Yo lo empecé a usar hace como 2 meses. Y yo, bueno. Yo digo que yo he sido muy afortunado porque yo vivo varias revoluciones industriales. O sea, formalmente la revolución industrial es cuando se crea la imprenta, y después entonces otros cambios drásticos que han ido ocurriendo sobre la marcha del tiempo no se reconocen como tales, aunque lo son. Y yo creo que el uso del internet de forma comercial fue una revolución industrial. Transformó cómo nosotros compartimos información, cómo nosotros nos educamos, cómo nosotros hacemos muchísimas cosas, cómo nos conectamos con otros. Y a mí me tocó vivir eso en el 94, 95. En República Dominicana, ya quizá otros países desarrollados nos llevan 1, 2, 3 años. Después me tocó vivir otras revoluciones industriales particulares. Estamos viendo una ahora con el tema del AI. Pero yo me moví del mundo análogo al digital, y he visto la transformación, ¿verdad? Incluso hasta social, de cómo la gente pasa de salir en una bicicleta a pasarse pegado a una pantalla, ¿verdad? Entonces, creo que el momento en que yo crecí fue un punto de inflexión en términos de adopción de tecnología, y me tocó explorarlo desde la perspectiva análoga hasta obviamente transformarlo en algo útil. Una pregunta porque la matemática como que no me dan. ¿Tú a qué edad te graduaste del colegio? Tú estabas dando clase a los 15 años, pero tú estabas en el colegio todavía. Sí, yo estaba en el colegio. Yo empecé a programar a los 12 años. Básicamente, programar es decirle a la computadora qué hacer, ¿verdad? Digamos que esos equipos reciclados al final, para hacerlos funcionar, requerían de más trabajo del que yo esperaba, que iban desde tú configurar hardware dentro del equipo. Básicamente, primero era hacer que funcionara el modem, que funcionara el mouse, que funcionara el teclado. A veces eran conectándolo, a veces era quitándolo, poniéndolo, desarmando la computadora, armándola. Y después entonces era haciendo cosas útiles dentro de la computadora. A mí, yo no usaba internet para estar conectado al internet, por ejemplo. Yo usaba internet para poder explorar cómo yo podía hacer que la computadora hiciera lo que yo quería. Empecé en Excel, haciendo cosas no tradicionales. La gente usa Excel para hacer fórmulas. Yo empecé en Excel para hacer juegos. Para programar. Oh, wow. Y después entonces, obviamente, fui formalizándolo. Tenía un primo venezolano que era actuario. Él programaba los modelos predictivos para poder decirle a una aseguradora cuál es el riesgo de afiliar a alguien, por ejemplo. Y digamos que él despertaba en mí curiosidades que mis padres no podían despertar, porque él estaba trabajando con tecnología para poder hacer esas predicciones. Y entonces empecé a exponerme a eso de la programación. Y curioso, entonces lo que le decía a mi papá era que me inscribiera en unos cursos que daban los sábados, que usualmente eran esos cursos de certificación que inscribían a empleados de una compañía. Entonces yo iba y había un reguero de gente de, qué sé yo, en sus 20, 30 años, y yo con 13, 14 años. Wow. Iba de sábado de 9 a 12 a un sitio que se llamaba Rubiera primero. Yo fui a varios sitios, fui incluso a Tacentu. A tomar cursos de certificación, y de esa forma entonces fui aprendiendo muchas cosas, y incluso yo iba a Pucamaima a una certificación de CCNA los sábados sin ser estudiante de Pucamaima, estando en el colegio. Y después de que yo básicamente terminé todos esos estudios, me ofrecieron dar la clase de la certificación de CCNA. Entonces yo la daba en un instituto que estaba en la Nuña de Cáceres, y básicamente también hacía exactamente lo mismo. Los sábados yo me ponía mi flow de profesor. Flowcito. Sí, un flowcito con unos pantalones de eso de tela, con los filos. Una camisa que no me servía, y arrancaba a dar clases, a enseñar a gente a hacer cables, cómo funcionaban las redes y cosas así. Y me encantaba, siempre me encantaba enseñar lo que yo hago. ¿Tú tuviste en algún momento alguna persona, yo sé que todo el mundo en tu familia era ingeniero, persona, profesor, alguien que te marcó? No recuerdo a nadie específicamente. Yo creo que sí recuerdo dónde yo estudié. Y de nuevo, yo creo que fui muy afortunado en estudiar donde estudié. Uh-huh. Y en la época en que lo hice. Yo estudié en un colegio católico, pero los profesores que tenía no necesariamente eran católicos, y eran muy buenos haciendo lo que hacían. De nuevo, había mucha competencia. También había como una noción de que tus compañeros del colegio eran familia. Yo, de hecho, mis mejores amigos
todavía al sol de hoy son gente con la que estudié en el colegio. Y yo creo que la experiencia completa en sí me marcó para yo no ser alguien tan sistemático, o sea, ser alguien muy atípico con respecto a lo que yo hago en mi día a día. Okay. A fomentar más relaciones sociales, a ser un poquito más abierto en desarrollar mis habilidades blandas, que era algo que hablábamos ahorita. Sí, que lo vamos a tocar. Ha sido un trayecto obviamente largo, porque no es como que yo desde pequeño socialmente yo era alguien con buenas habilidades. Yo sí tuve mis dificultades, en especial mientras estuve en el colegio, pero lo interesante es que la gente del colegio nunca se fue. Entonces, creo que así como yo he tenido la oportunidad de ver la evolución de cada persona que estudió conmigo desde pequeño hasta que se graduó de la universidad y ahora tiene familia y demás, ellos también han podido ver la evolución mía en convertirme en alguien con aptitudes sociales diferentes, ¿verdad? Y poder interactuar con alguien sin ningún tipo de dificultad, que era algo que al principio sí me pasaba, pero que yo convertí en una prioridad. Claro. Tú hablaste de irte fuera. ¿Tú entiendes que eso fue algo que te... Mira, yo estudié fuera también y para mí, digamos que yo soy una persona social en versiones en petit comité, tú sabes, pero ya interactuar socialmente con muchas personas no era necesariamente lo mismo y creo que todavía no lo es. Yo era súper, súper tímida, pero al yo irme a estudiar fuera es como que tú no te queda de otra, tú o conoces gente o no hablas con nadie por semanas. ¿Tú entiendes que eso fue algo que a ti, y cuéntame un poquito de eso? Bueno, yo primero me fui de mi casa, yo me fui a vivir con mi abuela. Y yo creo que eso al final fue lo que de verdad disparó mi interés por aprender a comunicarme de una manera más clara. Con mi abuela tú tienes que hablar. Mi abuela no es alguien a quien tú puedes evitar o que entiende gestos o acciones y las interpreta, ¿verdad? Entonces eso me enseñó a tener que ser un poquito más conciso, a ser más claro, a decir lo que yo pienso, lo que yo siento, cuando necesito algo, porque si no, no funcionaba nada. Y obviamente después de que yo terminé la universidad viviendo con ella, pues yo me fui a vivir con ella a los 19 años, y después de que terminé la universidad sí me fui a hacer mi primera maestría y sí me fui solo. De hecho, nos fuimos un grupo con una beca y el único que estudió lo que yo estudié fui yo. Había gente que se conocía de la universidad de antes y cosas así. Sin embargo, además de que era un buen grupo, que yo creo que siempre he tenido suerte de interactuar con gente que son buenas, sí, ya yo no tenía miedo, ya yo venía, para mí era lo mismo que en casa de mi abuela, tenía que hablar con todo el mundo de lo que yo quería, de lo que yo sentía, además de que empezamos a vivir juntos, que era una experiencia que yo nunca había vivido antes, de tú vivir en una casa, compartiendo el espacio, por lo menos un espacio común con otros, y compartiendo incluso obligaciones. Había que limpiar o había que hacer compras, entonces habían interacciones obligadas donde tú tenías que lidiar con los demás. Y sí, ahí yo finalmente creo que empecé a entender que hablar con la computadora no era suficiente, porque en el mundo real la computadora no anda conmigo traduciendo, ¿verdad?, lo que yo pienso, lo que yo quiero. Y me tocó entonces salirme del caparazón para poder completar ese programa, y de hecho yo hice dos. Como decía Luis en el intro, yo también estudié desarrollo, estudié desarrollo de videojuegos en otra universidad, en otra etapa de mi vida, en otra etapa de mi carrera, donde básicamente ya tenía una trayectoria, yo tenía una reputación, y yo como quiera me fui sin que nadie me conociera, estudié con gente más joven que yo, y de nuevo a tener que explorar, ¿verdad?, lo que es lidiar con gente, más allá de que mis programas fueran técnicos, ¿verdad? Sí, yo te quería hacer una consulta ahí, para entender un poquito esa transición. A mí, los orígenes tuyos, o sea, son como el lineamiento que uno casi siempre ve, el tema de la curiosidad, de desarmar, de romper, entender cómo algo funciona. Ese tema de que tal vez hay una traba, digamos social, en el sentido de que cómo uno interactúa, pero la parte de mecánica o de datos es como blanco o negro, binario. Entonces tú entiendes el output cuando tú le pones algo de información o tú lo puedes direccionar. Entonces, esa primera trayectoria tuya donde tú empiezas, por ejemplo, a dar la clase y luego tú decides, por aquí que yo me voy ahí, en términos de formación profesional, ¿hubo algún trabajo o cómo tú te iniciaste que fue y siguió encaminando esa trayectoria? En términos, por ejemplo, de tal vez eso ya primero trabajo donde te contratan porque ya tú estás graduado o tienes ciertos skills que ya tú dominas. ¿Cómo fue digamos, ese proceso de insertarte de manera formal a la fuerza laboral y luego tú dices, ok, yo me voy a encargar de especializarme en lo que es videojuego y todo eso? ¿Cómo fue ese cambio o esa transición?
Bueno, yo desde muy joven, yo creo que yo he sido emprendedor. Al final, yo nunca he querido esperar que alguien me contrate, sino yo veo necesidades, yo trato de atenderlas. Me gusta resolver problemas también de ese tipo. Y en el colegio, por ejemplo, algo que yo aprendí rápido era que, aunque yo pudiera estar escondido detrás de una computadora, diciéndole qué hacer, yo tenía mecanismos para poder hacer que otros se interesaran en interactuar conmigo, aunque fuera por un breve tiempo, porque yo tenía algo que le interesaba. En mi época en el colegio yo hacía algo que era altamente ilegal, que era que yo encontré una vulnerabilidad en unos servidores de Codetel en ese entonces, y yo podía conseguir claves de internet de una manera muy simple. Yo tenía, de hecho, digamos que una base de datos informal de más de 500 claves de internet. Yo lo que hacía era que la vendía y las revendía en el colegio. ¡Ay, mi madre! Entonces, la gente iba a hablar conmigo porque yo era el de la clave de internet. Y era un negocio. O sea, básicamente yo las vendía. Y cobraba por ella. Incluso renovaba. Si te dejaba de funcionar, entonces ya tú eras un cliente. Yo básicamente te cobraba menos por la próxima. Software as a service. O sea, tenía un licenciamiento de internet. Claro. Yo me metí en un problema gigante por eso, obviamente. Claro. Después con el mismo Codetel. Pero al principio eso era lo que yo hacía. Y obviamente la gente lo que hacía era que decía, wow, este es el tipo del internet. Y andaba propagando acceso al internet, y entonces después ya en el mismo internet yo interactuaba con nosotros de otra forma. Ya sí estaba escondido detrás de la computadora. Y yo digo que esa fue mi primera exploración en términos de negocio. Pero obviamente yo nunca decidí hacer lo que yo hago. Yo creo que fue algo que orgánicamente se convirtió, era mi pasión y se convirtió en mi día a día sin yo ni siquiera pensar en que eso era algo que yo quería. Yo sí tenía intereses específicos en el campo. O sea, yo quería desarrollar videojuegos, por ejemplo. Desde pequeño a mí me gustaba jugar, pero a mí no me gustaba jugar porque me gustaba jugar, sino que me gustaba entender qué pasaba, cómo lograban que... hay una cosa que se llama, en términos técnicos, el Uncanny Valley. Cómo tú hace que alguien acepte la realidad del videojuego mientras lo juega y entienda que ese como algo... aceptable. O sea, por ejemplo, las físicas en Mario, cómo tú aceptas que Mario se coma un hongo y sea más grande, o que salte, mueva la patica en el aire y que haya un espacio de momentum donde él pueda cambiar direcciones y cosas así. Son cosas que en el mundo real no funcionan así. Tú dices como ser humano, cómo tú juegas el juego sin ridiculizarlo. Correcto. Ya. Métete en el personaje, si lo queremos poner aplatanado. O sea, claro. Yo nunca hubiese pensado que eso es como un concepto. Sí, es un concepto, se llama un canibal y de hecho, ese concepto es hasta dónde tú puedes empujar la irrealidad y que alguien lo acepte, ¿verdad? Entonces, ¿eso entra dentro de Game Theory o eso es algo que tú lo estudiaste por otra rama? No, eso es parte de Game Theory y es parte de las cosas que al principio yo leía y yo decía, oye, fíjate, me hace sentido de que yo acepte que Mario está haciendo eso. Nadie me enseñó a aceptarlo. ¿Cómo lograron eso? Y eso era cosa que me llamaba la atención y obviamente entonces eso despertaba mucho más curiosidad en mí. Pero para poder ir a estudiar videojuegos, yo necesitaba ese dinero. Y entonces, obviamente, de esa forma yo me empecé a insertar en el mundo laboral de alguna manera u otra, haciendo primero... trabajito de que si arreglar una computadora o de eso que... antes, como tú dices, en nuestra época eso era un gig. O sea, siempre había una persona que no trabajaba para ninguna empresa, que armaba computadora, que te la arreglaba, porque antes estos sistemas no eran tan cerrados. Yo creo que ellos se dieron cuenta que la gente como que le ponía la mano demasiado. Sí. Siempre había el pana de la computadora. Y siempre alguna fallaba y tú no sabías qué diantre le pasaba. Tú llegabas, era con un bultico CD. Ajá. Y pedía que te regalaran una Coca-Cola y tú con eso empezabas a trabajar. Y eso que hasta hace poco, eso no se pagaba bien. O sea, eso era cheleando en muchas casas. Digo, depende de ti. Sí, no, yo iba por el barrio con mi bultico CD. Ese era mis tardes eran eso, sí. Pero después, obviamente, con las clases a mí se me pagaban. Yo tenía un salario. Aunque era menor de edad, básicamente, no sé cómo lo manejaban en el instituto donde yo daba clases. Vamos a decir que tú hacías una pasantía. Exacto. Pero cuando yo empecé la universidad, yo conocí gente que tenía intereses similares. De hecho, era muy extraño que habían 4 o 5 personas que querían hacer lo mismo, querían desarrollar videojuegos. Y conocí a una persona que se convirtió en mi primer socio, en mi primer emprendimiento formal. Se llama Carlos. Y Carlos y yo teníamos una idea de desarrollar un videojuego. Decíamos que la mejor manera de aprender cómo funcionaban era haciendo algo. Pero no teníamos ni idea de cómo empezar. O sea, habíamos hecho un par de cositas. Él también había trabajado con algo que se llamaba Visual Basic for Applications, que era con lo que tú programabas en Excel. Él también había hecho su juego. Él tenía
quizá más experiencia que yo programando. Pero entonces tenía menos nociones de cómo tener éxito, ¿verdad? Haciendo que esa programación significara algo en términos comerciales. Entonces yo hablé con mi madre, hablé con todo el mundo de que nosotros teníamos esa idea, y entonces ella hizo una sugerencia que fue súper interesante. Yo creo que eso fue el primer paso de nosotros de verdad insertarnos primero en hacer algo por lo que la gente estaba interesada, aunque al principio no nos ganábamos ni un centavo, y después entonces eso yo creo que definió, ese sí fue el punto de inflexión real en yo hacer una transición a que lo que yo hacía como un hobby o que yo hacía como un cheleo se convirtiera en algo importante. Nosotros primero creamos una comunidad. Mi mamá es mercadóloga y ella me dijo, mira, tú tienes que primero hacer una evaluación de mercado. Tú tienes que entender... ¿Qué edad tú tenías? Perdón, paréntesis. Cuando nosotros empezamos teníamos 18 años. Okay. Pues yo acababa de empezar la universidad. Y en el primer semestre de la universidad yo terminé viviendo con mi mamá y después yo me mudé con mi abuela. Sin embargo, en mi habitación estaba llena de computadoras. Yo desde que estaba en el colegio tenía el reciclaje de la oficina de mi papá y yo lo que hacía es que las iba arreglando y tenía 2 o 3 computadoras. Ya me las iba arreglando también. Me buscaba unos muebles para poder adaptar. Y yo llegué a irme de mi casa a donde mi abuela y tenía 5 máquinas y yo dormía con el aire prendido y sudaba porque las máquinas generaban mucho calor, eran grandes. Antes tú le dabas turbo. ¿Te acuerdas? Y se quedaron donde mi mamá. Y entonces cuando yo empecé con Carlos a explorar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer un videojuego? O sea, ¿qué es eso? Dominicano que hacen un videojuego. ¿Qué mercado hay en República Dominicana que hacen un videojuego de Duarte, Sánchez y Mella? ¿Qué sé yo? No sabíamos qué íbamos a hacer. Ella sugirió que hiciéramos un estudio de mercado. Nosotros no sabíamos ni cómo empezar. Y en ese entonces se usaba mucho algo que hoy en día no es muy famoso. Aunque Reddit es eso, la gente entiende que Reddit no es ese producto. Así como Slack es un producto que se parece mucho a otra cosa que yo usaba, que se llamaba IRC. Son productos que han sido como relanzados con un propósito diferente, ¿verdad? Entonces, nosotros hicimos un foro similar a lo que hoy en día es Reddit, donde habían muchísimos subforos por géneros de videojuegos. Y empezamos entonces a hacer preguntas y a generar tracción de interés en una comunidad. Básicamente nosotros empezamos a escribir una dirección del foro en todas partes. Nosotros llamamos la empresa DC Games, que era Dominican Cyber Games. Nice. Y empezamos entonces básicamente a crear comunidad. Hacer como... el punto de partida era entender qué la gente hace, qué la gente juega, con qué frecuencia, cuáles son sus intereses y demás. Y muy rápido nos dimos cuenta que mantener la comunidad no iba a distraer bastante de hacer el juego. Sin embargo, lo que decidimos fue mantener la comunidad. La comunidad se convirtió en una responsabilidad porque fue creciendo. Entonces lo que hicimos fue que empezamos a evolucionar la comunidad. Primero la gente solo hablaba y dijimos, ok, ¿qué tal la gente jugando? Ah, mira, están jugando estos juegos. Habían como 4 juegos que todo el mundo jugaba. Y dijimos, ¿y si nosotros tuviéramos servidores de ese videojuego? La gente jugara, de nuestra comunidad jugara en nuestros servidores. Que nosotros pudiéramos lograr con eso. Entonces, esas máquinas que estaban en casa de mi mamá las convertimos en servidores de videojuegos de la comunidad. Llegamos a tener 3,000 personas jugando de manera simultánea. ¡Wow! Nosotros empezamos con los CD ya no íbamos a arreglar la computadora, sino que íbamos a instalarte el videojuego. Nosotros hacíamos ese servicio de montarte en el servidor de nosotros. Y fue creciendo de una manera exponencial, súper interesante. Nosotros empezamos a organizar eventos, hacíamos torneos, hacíamos cosas. Y empezamos también a crear una plataforma donde tú pudieras medir el rendimiento tuyo en los videojuegos. Hoy en día eso es algo común porque la competencia de videojuegos es algo que ya es una carrera. Pero en ese entonces estamos hablando del principio. Solamente habiendo liga a nivel internacional. Nosotros empezamos a emular muchas de esas ideas, pero empezamos también a combinarlas con nuestro interés de desarrollo de videojuegos, de entender cómo funcionaban. Y lo que hicimos fue que empezamos a hacer modificaciones a videojuegos que la gente jugaba para capturar data de su rendimiento. Y entonces lo que queríamos era que tú supieras que si tú jugabas Counter-Strike, tú supieras cuál era el arma con el que tú eras más eficiente, la manera en que tú eras más eficiente y demás. Y eso era un beneficio de jugar en mi servidor. O sea, que tú le dabas data de performance y para que tomaran mejores decisiones como jugador. Correcto. VI antes del VI. Exacto. Y incentivaba a que tú jugaras y fuera mejor porque yo tenía premios, tenía patrocinios y tenía cosas que se materializaban en un evento que yo organizaba también. O sea, vamos para ahí para hacer un doble clic en el modelo de negocio. Porque a mí lo que me llama la atención, esto, y muchas cosas empiezan así. Tú tienes un end goal, tú quieres lograr algo y por alguna razón tú empiezas por otra ruta. Entonces ahí tú terminaste haciendo una mega estructura y algo súper, yo diría, exitoso. O sea, por todo lo que tú nos estás contando, eso fue muy exitoso y muy temprano. Entonces, ustedes empezaron, ¿cuándo ustedes dijeron, ok, esto hay que rentabilizarlo? ¿O llegó solo? ¿Cómo
¿Cuándo se convirtió en un negocio? Porque inició, bueno, quiero hacer mi levantamiento de información y ya yo lo veo que está cogiendo una estructura súper formal. Entonces, ¿cómo fue eso? Algo que a mí me ha caracterizado es que yo nunca pienso en la rentabilidad. Yo pienso en impacto. Yo pienso en cómo la gente lo usa y yo creo que la rentabilidad llega sola. Y usualmente esa motivación de tú ser alguien que logra cosas sin preocuparte primero por el dinero, sino por cómo lograrla o cómo llamar la atención de la gente en cómo usarla, hace que tú puedas entender primero qué valor. Que hoy en día son términos que yo manejo porque ya he estado expuesto a ellos, pero en ese momento yo estaba muy, digamos que ajeno a eso. Yo no sabía qué estaba pasando. Pero sí teníamos la pasión de que lo que estábamos haciendo era algo de lo que incluso gente dependía. O sea, había gente que llegaba de su casa a jugar en los servidores de nosotros. Nosotros recibíamos notificaciones de servicio, como si era un compromiso de que los servidores estuvieran arriba. Y estamos hablando de que llenamos la habitación mía en casa de mi mamá, de que tú no podías ni entrar, llena de computadoras recicladas. Tenía amigos de la universidad que nos ayudaban a mantenerla. A veces se caía el internet. O sea, pasaban muchísimas cosas. Pero era infraestructura de un servicio que nosotros no estábamos rentabilizando, sino que lo que nosotros estábamos utilizando era para crear, básicamente, fortalecer la marca de DC Games para luego lanzar el videojuego, porque siempre tuvo tras bastidores el interés de hacer eso. Y aunque estuvimos muy distraídos manteniendo la comunidad y manteniendo la infraestructura de la gente que jugaba en los servidores, también nos expusimos a desarrollar cosas para juegos. O sea, tú entrabas a un juego y tú veías modificaciones que nosotros hacíamos. Y era súper interesante porque tú entonces estabas modificando un juego, o sea, haciendo juego de forma indirecta. Y nosotros siempre hablamos de ir a empresas grandes a buscar patrocinio para esos eventos porque los patrocinadores eran los papás de nosotros. Que teníamos el apoyo de ellos incondicional, que cortaban cartulina con nosotros, que nos montaban una carpa, que nos ayudaban con la logística de eso. Y salían cosas de mesada o de otros negocios, como yo mencionaba, alternos de la venta de las cuentas de internet. Pero básicamente lo que nosotros hicimos fue que básicamente creamos una estructura organizada y de hecho fuimos reconocidos por eso porque la comunidad básicamente nos arropó y nos abrazó porque éramos los únicos que estábamos muy preocupados porque la calidad fuera alta, porque todo funcionara bien y demás. Y nunca nos atrevimos a ir a una empresa a vender la idea de que patrocinaran los eventos o de que se asociaran con nosotros para organizarlos. Sin embargo, yo creo que porque lo estábamos haciendo bien y se estaba notando, se nos acercó alguien en ese momento era Verizon, lo que hoy es Claro y antes era Codetel, y nos dijo, mira, nosotros queremos hacer un evento primero aquí para promocionar uno de nuestros productos de internet. Y en las conversaciones con ellos, nosotros seguimos conversando y al final lo que hicimos fue que le vendimos DC Games completo. Y se convirtió en algo como valor agregado al producto de internet que ellos tenían. Y todo eso fue orgánico y accidental. O sea, nosotros tuvimos un startup, hicimos un exit sin darnos cuenta. O sea, tú vendiste... Exacto. ¿A qué edad tú tenías ahí ya? 19 años. O sea, todo eso fue en un año. Wow. Y nos dieron suficiente dinero para nosotros irnos a estudiar fuera el desarrollo de videojuegos. Y no solamente eso, sino que nos contrataron encima para que mantuviéramos la plataforma mientras estuviera corriendo como valor agregado del producto de internet de ellos. O sea, teníamos trabajo, nos compraron el producto y o sea, la vida era buena. Estábamos hablando de que alguien vio valor en lo que nosotros estábamos haciendo. No desarrollamos un videojuego, pero teníamos suficiente dinero para ir a aprender a hacerlos. Vendimos un negocio y seguíamos empleados manteniendo el negocio. O sea, que era súper interesante. Y eso duró hasta el último año de la universidad, básicamente. Wow. Ahí, perdón, que a mí, bueno, para traer a colación algo que tú dijiste anteriormente, y tú decías, nosotros empezamos a crear valor, no necesariamente esperando una remuneración. Yo quería hacer doble clic ahí, porque eso es algo muy importante. Inclusive, por coincidencia, yo estaba comentando justamente algo parecido en un foro internacional de inversión que se hizo acá. Yo decía que si la motivación de hacer lo que tú quieres crear no es lo suficientemente fuerte en términos de propósito y demás, probablemente tú no vas a durar el tiempo que conlleva lograr eso. Entonces, lo que tú mencionas es súper interesante y creo que es uno de los elementos que ha permitido que aquí exista mayor diversidad en hacer cosas distintas en términos profesionales. Antes era muy rígido, las 3 o 4 carreras que todo el mundo conocía y todo lo otro no dejaba dinero. Pero ahora lo que el mundo está permitiendo es que si tú tienes, por ejemplo, una combinación entre disciplina, talento y creación de valor, tú no tienes que perseguir el éxito.
como tú dices, tú no tienes que perseguir digamos necesariamente de forma directa, una retribución inmediata. Probablemente se van a alinear cosas y eso va a llegar. Si tú te enfocas en ese desarrollo, claro, tú tienes que tener la capacidad de que sea sostenible, por lo menos en ese periodo. Tú eras joven, no tenías tanto gasto, etcétera, pero lo aprovechaste. No fue algo como que fue por diseño para que genere dinero rápido. Era respondiendo a un interés natural de ustedes. Eso es algo que yo quería comentar, eso último que tú hablaste de que tú tenías el espacio donde tú podías hacer eso sin quitarle absolutamente ningún mérito, pero sí quisiera que conversáramos un poquito sobre la parte de... Hay muchas personas que tienen muchos sueños, pero yo creo que es muy difícil tú hacer, por más deseo que tú tengas, tú hacer un emprendimiento si en tu casa no hay comida. Ujú. O si tú tienes hambre, ¿entiendes? Entonces, el hecho de que haya un techo, de que haya como una base sólida, te permite a ti tener como la mente clara, la cabeza un poquito, ¿cómo te digo? No muy nublada para tú inventar y ser creativo o creativa. Y yo creo que eso es algo que no necesariamente se conversa mucho en el tema de emprendimiento. Hablamos mucho de hacer estas grandes cosas y estas ideas y que uno se faja y demás, pero hay una realidad financiera que a veces se entra en el medio de los emprendimientos y o de esos sueños, y que yo la verdad es que no lo he resuelto en mi cabeza. ¿Tú me entiendes? No sé si tú tienes alguna idea. Anécdota, sí, claro. Tengo anécdota, idea y lo podemos conversar. Yo creo que esta es una parte súper interesante. Y es que muchas veces el concepto realmente es bootstrapping. Paréntesis, porque yo también creo en que el dinero llega como resultado de, al igual que ustedes dos, pero como ¿Cómo se concilian las dos cosas? las dos cosas. Claro. Lo primero es, si te fijas en la historia que nos cuenta Raúl, él también tuvo que hacer malabar en términos de que estaban esos side jobs o esos side gigs Claro. o esos trabajos adicionales. Y yo, por ejemplo, cuando empecé con mi emprendimiento, o sea, con Body Ignition, por ejemplo, yo trabajaba en Banco Popular. Entonces yo me levantaba a las 5 de la mañana, estaba trabajando como coach de 6 a 8, me iba al banco, llegaba a las 9, desde que salía del banco volvía y cerraba el gym. Y luego de eso estaba haciendo el servicio al cliente, gestión de cobro y servir, literalmente, dar el servicio que nosotros estábamos buscando. Entonces, hay muchas veces que esa realidad, como tú mencionas, económica o de como la pirámide de Maslow, tú necesitas techo, tú necesitas comida, tú necesitas sentirte seguro. Entonces, hay veces que no se puede cumplir simplemente haciendo lo que uno quiere hacer, sino que tiene que hacer trabajos adicionales y eso se convierte en que las 40 horas de trabajo semanal a lo mejor para ti van a ser 70, pero tú lo estás haciendo con un propósito. Y entonces eso te permite seguir creando valor. Y por eso decía, si es lo suficientemente importante para ti, tal vez eso va a ser un sacrificio que tú harías. Pero si no lo es, una retribución financiera a futuro con muchísima incertidumbre no lo va a hacer. Claro. Entonces tiene que ser algo que tú quieres verlo en el mundo, tú quieres crear ese valor o es algo que tú disfrutas. Entonces, no sé cómo Bueno, tú lo ves. el problema principal es que si te apasiona el dinero o si tu motivación principal es la retribución financiera, entonces cualquier cosa te distrae. Porque cualquier cosa que te haga hacer más dinero, al final, básicamente te aleja de cualquier meta que tú tengas. Entonces, sí, a veces cuando tú tienes que hacer algunas cosas como lo que mencionaba Luis, de que tú tienes que hacer, tener otro trabajo para tú financiar quizá tus necesidades básicas, o tú tienes que tener algún tipo de digamos que, privilegio que permita que tú, de alguna manera u otra, puedas desconectarte de esa necesidad inmediata de comer. Si no te preocupa eso, tú puedes innovar. Y de hecho, esa es la diferencia entre un país en desarrollo y un país desarrollado, ¿verdad? Pero cuando algo te apasiona tanto y tú no estás preocupado por esa retribución financiera, tú no te distraes. Tú trabajas 70 horas a la semana, pero tú no te das cuenta que estás trabajando 70 horas a la semana. Tú ni siquiera lo estás calculando. Tú no estás cuantificando que eso está ocurriendo. Tú lo que estás es pensando en que hay un propósito mayor y que el sacrificio que tú estás haciendo, que tú ni siquiera ves como sacrificio en el momento, aunque después de una retrospectiva quizás sí lo valora, es simplemente el camino para lograr la meta. La meta de nosotros era estudiar afuera, estudiar desarrollo de videojuegos. Ni siquiera era hacer videojuegos. Nosotros queríamos llegar con el videojuego en el portafolio, porque entendíamos que hacía más atractivo
que nosotros fuéramos candidatos aceptados en el programa, porque a diferencia de aquí en República Dominicana, en una universidad en Estados Unidos, no te aceptan necesariamente porque tú apliques o tengas el dinero para poder inscribirte, ¿verdad? Entonces, hay un proceso donde tú te propones como candidato y donde nosotros estábamos buscando mecanismos de nosotros poder ser opciones atractivas y que nos aceptaran. Y básicamente nosotros habíamos estudiado eso porque habíamos visto un anuncio en televisión que describía que ese era el proceso, porque nosotros ni siquiera estábamos bien educados sobre cuáles eran los instrumentos que necesitábamos para poder lograr la meta. Nosotros entendíamos que ese era el camino y lo convertimos en un credo, ¿verdad? Y yo creo que llegó la remuneración financiera al final, pero si nosotros no hubiéramos tenido esa infraestructura en casa, yo mencionaba, volviendo al origen, en mi casa siempre incentivaron a que nosotros no siguiéramos un camino tradicional. Mi papá estudió lo mismo que su papá, sin embargo, algo que en lo que él hacía mucha énfasis era, él tenía el mismo nombre que su papá, pero ellos siempre se preocuparon porque nosotros tuviéramos identidades independientes, de que nosotros no fuéramos el hijo de fulano, de que nosotros fuéramos, y yo creo que eso es algo que no es común, pero yo creo que ese es una de las piezas fundamentales del éxito de profesional, no mío solamente, sino de mis hermanas también. Porque a nosotros siempre se nos provocó o se nos expuso a nosotros buscar esa identidad rápido y no apoyarnos en ser el hijo de fulano, a menos que obviamente tuvieran que hacer una comparación en términos de que tú fracasaste o te portaste mal o lo que sea. Pero siempre era, tú eres tú, lo que tú haces porque tú quieres hacerlo, que cómo yo te puedo habilitar que lo haga, y yo tuve mucha suerte de tener esa estructura en mi casa. Mi papá era mi patrocinador, mi mamá era mi mentora con ese emprendimiento. Lo mío pasaba en casa de Carlos, se dieron las mismas condiciones y estábamos muy alineados con respecto a lo que era la meta. Y aunque al final yo sí fui y estudié desarrollo de videojuegos y él no lo hizo. Él se quedó. Él se quedó al final. Yo sí pude lograr el resultado final. Yo soy un poquito quizás más disciplinado en ese sentido. Pero el resultado era ese. Y nosotros empezamos hablando de eso cuando yo tenía 18 años. Yo me fui a hacer esa maestría a los 28. Wow. Entonces, tomó 10 años llegar. Nosotros vendimos en el 2019, pero de nuevo, a medida que tú vas encontrando quién tú eres y desarrollando esa personalidad, hay distracciones o hay cosas que hay que hacer para poder lograr la meta final. Y si tú tienes esa meta, nada te va, ¿verdad?, a desviar de lograrla, pero obviamente hay que comer, hay que tener un techo, hay que cubrir las necesidades principales de un ser humano antes de uno poder lograr cualquier otra cosa. Totalmente. Y esas condiciones yo tuve el privilegio de que se me dieron. Tú has hablado muchas cosas interesantes que we can unpack, como dicen los gringos. Tú has hablado de disciplina y de distracciones. Eso es algo súper interesante porque ahí la analogía que se está utilizando mucho ahora es la de Lady in the Red Dress o la chica del vestido rojo que sale en The Matrix, que básicamente es la distracción, ¿verdad? Como que a Neo lo están entrenando en este videojuego o simulación y básicamente tú sabes que le está Morpheus, le está explicando, etcétera, y le dice, ¿tú me estás prestando atención o tú te acabas de distraer con la chica que te pasa por ahí? Y él le dice, no, ¿qué? Repíteme. Y cuando él se voltea, es Agent Smith con una pistola. Entonces, básicamente es aprender a decir no. Muchas veces decir no te puede avanzar más hacia la meta que tú tienes. Entonces, eso es disciplina. Por ejemplo, imagínate tú que la venta de la empresa te hubiese costado, tal vez que te dicen, no, nosotros queremos que tú te quedes aquí, porque si tú no te quedas aquí, entonces tú te quedas, ok, si te la venta, te quedas como empleado y tal vez no desarrolla tu sueño o cambia el enfoque de lo que tú tenías planificado. Entonces, tal vez aprender a decir no a oportunidades más grandes para así continuar persiguiendo lo que tú buscas es un aprendizaje interesante y eso es lo que tú, muy joven, supiste hacer. Y me llama mucho la atención porque eso lleva mucha disciplina. Sí, es algo que yo de hecho he hecho varias veces en mi vida, ¿verdad? No sé. Yo no sé de dónde saqué ese enfoque, pero usualmente yo soy muy disciplinado con la meta final y sacrifico muchas cosas en el camino haciendo esa meta final una prioridad. A veces tiene que ver con interacciones sociales, tiene que ver con parejas, tiene que ver con muchas cosas, porque, o sea, mi meta final es mi meta final y yo no dejo que nada me desvíe de eso. Y a mí no me importa si yo logro la meta final en un tiempo prolongado, pero yo nunca
incluso aunque fracase, ¿verdad? La meta final sea fracasar. Yo nunca dejo de seguir el camino que yo decido, haciendo obviamente ajustes sobre la marcha, pero nada, disciplina es todo, yo creo, y ese es clave. Yo he tenido muchos ladies in the red dress, ¿verdad? Que aparecen y en ocasiones también, obviamente, digamos que no es que yo no he cometido los errores o que yo no me he distraído. Por ejemplo, yo mencionaba que yo fui a estudiar, ya tenía una reputación y tenía una carrera de 10 años en un mercado. Estaba insertado en un mercado laboral antes de irme a hacer mi segunda maestría. Daba clases en la universidad, o sea, ya en términos de reputación de pico profesional, yo tenía todo lo que tradicionalmente nos dicen que es la meta. Tenía un trabajo, yo tenía una posición en la universidad dando clases. Tenía 10 años haciendo lo mismo. Todo el mundo reconocía que yo era el mejor haciendo lo que yo hacía. O de alguna manera u otra yo tenía muchísimo pat in the back, ¿verdad? Mucha gente me decía, sí, nadie lo hace como tú o lo que sea. Y en ocasiones incluso veía empleadores luchando por llamar mi atención. Sin embargo, de nuevo, o sea, para mí ese era el camino para yo poder crear fundamentos, para yo poder crear las condiciones, para yo poder triunfar en mi meta final. Y aunque en el camino sí cambié en ocasiones mis metas, o digamos me distraje, incluso esos tropezones con las distracciones me ayudaron a poder lograr al final lo que yo quería. Algo muy importante para yo poder lograr todo lo que yo he hecho, yo creo que de nuevo, yo he tenido mucha suerte con la gente que yo me he involucrado. Yo tengo un equipo de soporte increíble, gente que de verdad se preocupa porque yo logre la meta, que me empuja a ser mejor, que me orienta sobre las cosas que yo necesito para poder lograr, ¿verdad? Que yo tenga las herramientas necesarias para poder lograr las metas. Y eso es algo que yo creo que es clave en el éxito de cada quien. Si tú no tienes un equipo de soporte para poder lograr eso, o sea, todo el mundo cree que lo hace solo, pero es mentira. Nadie llega lejos solo. Uh-huh. Y eso ha sido clave también. Claro. Y escuchándote conversar, siento que así como tú tienes la curiosidad para aprender, tú también tienes siento un interés por transmitir conocimiento. Y el hecho de que tú, tal vez en 2 etapas en tu vida, has decidido impartir conocimiento o clase. Entonces te iba a preguntar, ¿qué te lleva o qué te ha motivado en ese sentido a formar también personas en el sector? Bueno, la mayoría de las cosas que yo hago se denominan habilidades duras, ¿verdad? Son cosas muy técnicas. La computadora hace lo que tú quieres. Si tú le pones un 1 y tú esperas que salga un 0, cuando tú le pongas el 1 va a salir un 0. Y es algo donde yo me siento muy cómodo, donde yo tengo mucha experiencia, donde yo tengo mucho tiempo trabajando. Desde pequeño, de los 12 años, estoy haciendo lo mismo. Pero el reto de tú poder motivar a alguien a que se interese por eso, o que logre una meta que se establece como la meta del programa que tú estás impartiendo, es diferente. Y yo creo que una vez yo aprendí que la computadora va a seguir esperando el 0 y va a seguir devolviéndote el 1, y que no había un punto donde yo podía crecer más en ese sentido. Y entonces empecé a buscar otras cosas que me retaran, y básicamente fue a desarrollándose mis habilidades blandas. Y yo creo que la mejor manera de desarrollar paciencia, de aprender a motivar a otros, de incluso tú aprender más sobre ti, es tú enseñando algo que a ti te apasiona. Entonces, yo fui profesor en la universidad durante 10 años. No fue, digamos que un periodo corto. Yo lo hice incluso de forma remota y demás. Y cada vez que he tenido la oportunidad, yo participo en charlas, participo en eventos y participo en otras cosas donde yo puedo, de alguna manera u otra, mostrar lo que a mí me apasiona y tratar de interesar a otros por lo mismo. Entonces, en ese camino fue donde yo creo que de verdad yo empecé a desarrollar otro tipo de habilidades que van más allá de lo técnico, que me han ayudado a ser exitoso de otras formas y que me han ayudado a construir incluso las cosas que tengo hoy en día, precisamente porque son diferentes y son prioridad en un mundo social, en el mundo que vivimos, y que muchas veces uno ignora porque uno cree que la tecnología es todo, pero al final la gente usa la tecnología. Sí. Entonces tú entender a la gente es importante. Yo quiero como parquear ese punto porque pienso que va a ser un componente importante de lo que vamos a conversar ahora. Quiero que entremos en TaxShelf, que la razón principal por la que estamos aquí, conocer un poquito más sobre qué es este emprendimiento, cómo nace, y en algún momento entender
como eso que tú conversas sobre las habilidades blandas, relacionarnos con gente, juega un rol preponderante en lo que es el éxito de cualquier startup. Que lo estamos conversando fuera del micrófono, pero pienso que vale la pena conversarlo en micrófono. Empieza contándonos de TaxShelf y cuándo nace. Bueno, yo creo que... Bueno, TaxShelf tiene oficialmente 4 años como emprendimiento. Es una empresa que utiliza inteligencia artificial para habilitar a otras empresas a disfrutar de lo que llaman inteligencia de negocio. Eso es básicamente nuestro rol. Nosotros no, estamos enfocados en un nicho muy particular, que es el sector de salud, donde nosotros estamos apoyando a básicamente el ecosistema de salud local a ser más eficiente, dándole herramientas a inteligencia de negocio por medio de la automatización. Nosotros tenemos una solución que usa la inteligencia artificial para interpretar información, data, que viene en papeles, que viene en recetas, que viene de diferentes formas. Y eso se traduce en puntos de decisión para diferentes actores del ecosistema. Las aseguradoras, los mismos prestadores de servicios de salud, así como los pacientes. Si por alguna razón ustedes utilizan algún tipo de aplicación móvil, le tiran una foto, un recibo y les devuelven su dinero por algún servicio que recibieron, esa auditoría completa la hace un sistema, por ejemplo, nuestro. Entonces, eso es básicamente, in a nutshell, lo que hace TaxShelf. Sin embargo, llegar a lo que es TaxShelf hoy en día es algo que requirió, ¿verdad?, ese camino que yo venía describiendo desde mis orígenes hasta llegar a mi segunda maestría. Yo digo que yo tengo un amigo y mentor que se llama Máximo Martínez. Él era profesor en Pucamaima también y trabajé con él al principio en mi primer trabajo formal como desarrollador. Él me envió un libro, pero el libro era de los 70 y hablaba de casi todas las técnicas o tácticas que utilizamos hoy en día para reconocimiento facial, reconocimiento de objetos en imágenes y cosas así. Y estamos hablando de cosas rudimentarias, de teorías matemáticas y demás. Y cuando eso ya yo estaba insertado en lo que era la industria de desarrollo de videojuegos, ya yo estaba trabajando. Y yo recuerdo que primero yo me quejaba mucho de que la industria era muy diferente de lo que yo esperaba. Cuando yo era un muchacho curioso por entender cómo funcionaba un videojuego, nunca pensé que desarrollar un videojuego fuera lo que era. Era algo donde yo no me sentía cómodo, yo no estaba contento, yo estaba deprimido, yo estaba triste. Me sentía solo, irónicamente. Y todos los días iba a trabajar, había alcanzado mi meta de finalmente desarrollar videojuegos y me sentía miserable. Entonces yo constantemente lo llamaba y hablaba con él de cualquier otro tema. ¿Y dónde tú estabas trabajando ahí? Que creo que no lo llegamos a tocar brevemente. Bueno, yo he trabajado en un estudio que ha tenido varios nombres. Se llama Playful todavía, Playful Studios. Está basado en Texas. Pero antes se llamaba Ensemble. Y son la gente que hizo un juego de los finales de los 90, principios de los 2000, se llamaba Age of Empires, que han relanzado ya en varias ocasiones. Ellos fueron adquiridos por Microsoft en un momento. Y luego entonces el mismo estudio desarrolló otro videojuego que fue icónico cuando salió el iPhone, que se llamaba Words with Friends, que era como Scrabble. Entonces fue de las primeras oportunidades de tú conectar a varias personas jugando por un teléfono. Se hicieron muy famosos porque algunos actores incluso le quitaban los teléfonos en aviones porque no querían dejar de jugar. Y esa empresa también fue adquirida por otra empresa grande que se llama Zynga, que son la empresa que hace un videojuego muy famoso de Facebook que se llama Farmville. Entonces después pasó a ser Playful y básicamente yo estaba en ese estudio trabajando, desarrollando soluciones para realidad virtual. En ese momento el dueño del estudio había invertido en lo que hoy en día es MetaQuest. En sus primeras iteraciones era una compañía que se llamaba Oculus y nosotros estuvimos desarrollando soluciones para eso. Básicamente ahí yo estuve trabajando primero desarrollando herramientas de desarrollo para VR, después desarrollando demos y después desarrollando juegos en VR. Y mientras estuve haciendo todo eso, obviamente fui muy miserable. La industria es muy diferente a lo que uno espera. Es súper hermética, es súper exigente, demandante. Hay una cosa que se llama crunch, básicamente cuando tú trabajas fuera del horario laboral. En el estudio en el que yo trabajaba se enfocaba mucho en el balance de la vida, de la vida personal y la vida laboral. Sin embargo, cuando tú tienes que entregar porque el dinero se acaba. Es similar a una película o similar a otros proyectos de ese ámbito, ¿verdad? De hecho, hay muchas similitudes con el cine. Y entonces Máximo me envía este libro y me dice, mira esto, quizá te llama la atención.
Y cuando eso no existía ningún tipo de herramienta que nosotros estamos utilizando hoy en día para lograr lo que se llama inteligencia artificial o lo que conocemos como inteligencia artificial, pero exponía teorías sobre cómo hacer reconocimiento y demás. Estamos hablando de 2012. Y ya de por sí venía una revolución en camino, después de la revolución de los dispositivos móviles, que es otra de las revoluciones industriales que hemos vivido, donde el poder de computación se estaba volviendo más asequible. Y cuando yo vi ese libro, yo dije que él me hizo una maldad, o decía que me hizo también un favor. Porque básicamente lo que hizo fue que me inclinó hacia un área que yo nunca pensé como una opción, donde ya yo estaba entrenado formalmente, porque yo había tomado matemática aplicada mientras estuve desarrollando videojuegos, de hecho 8 matemáticas, 8 física aplicada, y yo estaba entrenado de una manera muy particular a transformar mis habilidades técnicas tradicionales en algo diferente, que me permitió hacer una transición al mundo de la estadística aplicada y demás más fácil, que es lo que hoy en día nosotros conocemos como inteligencia artificial. Y una vez yo leí ese libro, yo dije, bueno, ¿cómo yo transformo esto en algo útil? Entonces, yo hice un experimento inicialmente con una cámara donde yo identificaba primero el color de tu ropa y yo te enseñaba ropa del mismo color o del mismo estilo. Incluso eso después se convirtió en algo que hacen en Amazon, creo. Y yo tenía un amigo que se llama Nazaret y nosotros empezamos a explorar eso y después yo me quejaba con él y decía, mira, nosotros teníamos el negocio y no lo continuamos. Pero básicamente todos esos experimentos que nosotros hicimos para poder transformar lo que estaba en el libro, que era teoría, en algo útil, se convirtió en TackShelf. O sea, que fue... Tú empezaste con curiosidad. ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es la aplicación? Y eso se fue convirtiendo en una solución. Sí. Exactamente eso. Y fue muy similar a lo mismo que yo hice con DC Games. Valor. O sea, cómo la gente empieza a usar esto que yo estoy haciendo. Cómo yo puedo llamar su interés. Fíjate que yo estaba desarrollando videojuegos, pero ya tenía una aplicación donde yo quería enseñarte ropa. Y yo no sabía de moda. Entonces, básicamente era entender cómo la gente consume la tecnología o cómo la entiende y cómo la hace parte de sus necesidades del día a día. Pueden parecer cosas que son caprichos, pero puede ser que mucha gente tenga el mismo capricho. Entonces, ¿cómo yo puedo despertar ese interés? Y de esa forma yo empecé a experimentar. Yo lo que hacía era que entonces ya tenía un motivo para esperar a que terminara la semana en mi vida laboral miserable. Y lo que hacía era que llegaba a mi casa y los fines de semana me internaba a inventar. Tenía el poder computacional porque tenía equipos. De nuevo se dieron las condiciones, ¿verdad? Tenía los equipos, estaba en una industria que estaba en el forefront de la tecnología, yo tenía acceso a recursos ilimitados y podía entonces probar cosas. Y eso obviamente era una ventaja. Yo creo que ponerme en esa posición me permitió llegar a donde yo estoy. Y básicamente empecé a probar en cómo nosotros podíamos hacer que algo interpretara algo escrito. Después de que teníamos algo escrito, ¿cómo yo puedo interpretar algo más difícil escrito? Y llegué entonces al reto de interpretar lo que escribe un médico. No, yo creo que es el reto, the ultimate goal de la interpretación de lo escrito, es lo que escribe un médico. Y entonces básicamente yo dejé mi trabajo en la industria de videojuegos, vine de Estados Unidos para acá, estoy más cerca de mi familia. Dominicana es un hub de innovación, aunque mucha gente no lo reconoce así. Está como underground y parte de lo que queremos lograr aquí es como traerlo a la superficie, pero así como tú mencionas. Es una ventaja de que tú puedes pagar por recursos más baratos. Tú tienes acceso a, digamos, una memoria más corta cuando cometes errores tratando de innovar. Mucha gente acepta esos errores porque entienden que son parte de la innovación. Y de forma orgánica hay un hub de innovación que no está siendo explotado, pero es algo que yo reconocí estando allá. Además de que si me equivocaba, podía volver a empezar porque podía construir algo sobre esa reputación que yo había construido antes de irme a desarrollar videojuegos, que en Estados Unidos no ocurre. O sea, tú eres uno más de 300 millones de personas. Entonces, por eso yo he decidido regresar y tratar de entonces emprender. Al principio hice exactamente lo que hace todo el mundo. Primero me empleé porque tenía que comer y después me di cuenta de que yo, empleado, no iba a poder lograr hacer TackShelf exitoso y que necesitaba el tiempo que pude dedicar a DC Games en su momento cuando hice el exit, que todo era DC Games, y necesitaba hacer que todo fuera TackShelf. Entonces hice esa transición, me lancé y dije, yo necesito este dinero mensual y yo tengo que hacer que TackShelf venda este dinero mensual. No yo conseguirlo por medio de otra cosa porque entonces nunca va a ser la prioridad de TackShelf. Y de esa forma yo hice una transición de estar empleado a simplemente arrancar. Y ahí empacando TackShelf, si lo fuésemos a resumir, ¿cómo tú encontraste? Primero, tú dijiste que te estás enfocando en el sector salud. O sea, ¿cómo elegiste el nicho? ¿O por qué te enfocaste ahí? Fue interesante lo de ir viendo
que era lo más difícil, por ejemplo, para poder interpretar. Fue así por coincidencia, en términos de, bueno, si esto es tan difícil de interpretar que ni un humano lo puede hacer, bueno, pues aquí hay una oportunidad enorme en el sector salud y te fuiste por salud, o ya tú lo habías por diseño decidido que era salud, y cuáles son los servicios, tú dirías, el portafolio de TaxShelf para entender, si alguien lo escucha también, que tenga el chance de Sí, bueno, en TaxShelf llegamos al sector salud por accidente. Igual que la mayoría de las cosas que yo he hecho. Sí, pero básicamente el propósito era, yo dije, si yo hago lo más difícil, yo puedo hacer lo más simple. Entonces, el propósito inicial era hacer una aplicación para contables, para poder automatizar el proceso de entrada de datos y registro de gastos. Yo no sé si ustedes han ido a una firma contable, pero reciben carpetas de papeles. Con facturas que casi no se pueden leer, dale. Y exactamente, alguien tiene que digitarlas, usualmente con medio errores. Es un trabajo donde tú tienes una capacidad, pero no estás utilizándola, porque tú vas a la universidad o tú te preparas y tú lo que estás es digitando cosas que puede hacer cualquier persona. Sin embargo, es importante que sea tú, porque tú sabes cuál es el valor del error o la importancia de no equivocarse, así como también tú puedes interpretar alguna tendencia mala y demás, ¿verdad? Entonces tú estás subutilizando a una persona porque está digitando, pero tiene que ser esa persona. Entonces yo dije, bueno, esto es un problema grande y yo creo que lo puedo resolver. Si yo entiendo cómo escribe un médico, yo puedo resolver cualquier factura. Y lo hice así, fui de más a menos. Y cuando nosotros empezamos a explorar eso en términos comerciales, tuvimos muchísimas dificultades. Tuvimos muchísimas dificultades porque los contables tienen márgenes muy pequeños. No sabíamos quién era nuestro cliente. Quien estaba vendiendo era yo. Yo tengo un perfil súper técnico. Tenía muchísimas dificultades expresando esa propuesta de valor sin necesidad de saltar a temas técnicos. Y también hablar de inteligencia artificial hace 5 años era algo mágico. Que era cuando empezamos a tratar de vender la idea. Aunque era algo que tú de forma inconsciente utilizabas cuando utilizabas redes sociales, donde ya estaba siendo explotado de alguna forma u otra tu información con inteligencia artificial, con la que conocemos hoy en día. Y hago mucho énfasis en eso. Básicamente era bien difícil decirle a alguien que eso también lo podía consumir de otra forma y que yo podía habilitarlo a hacerlo. Había muy poca credibilidad en mi persona de ser capaz de ejecutar eso, y también había muy poco conocimiento en el mercado de la necesidad de verdad de consumir un producto similar sin yo entrar en temas técnicos. Entonces, lo que hicimos fue que por casualidad yo estaba en un proceso de venta en la empresa donde me empleé antes de lanzarme a TaxShelf por completo, donde un cliente del sector médico vendiendo otro producto con el que en ese entonces era mi jefe. Y yo tenía mucha confianza con él porque, de hecho, yo me empleé, pero él sabía que yo tenía mi negocio o que yo tenía interés en empezar mi negocio. Y él siempre me motivaba o me incentivaba a que de alguna manera u otra buscar oportunidades para yo mezclar mi negocio con lo que él vendía y de alguna manera u otra yo poder despegar. Y de hecho es algo de lo que yo estoy muy agradecido. Y entonces en ese momento nosotros estábamos haciendo la venta y él se dio cuenta de que él no iba a poder vender. Básicamente él se dio cuenta de que el producto que él tenía no era algo atractivo para esa empresa, y aunque habíamos tenido la oportunidad de sentarnos con ellos, no habíamos logrado proponer algo que ellos vieran algún tipo de valor para las operaciones de ellos. Y yo, literalmente por debajo de la mesa, le dije, dame un chance, déjame explorar esto. Y me paré y vendí el producto de TaxShelf que tenía para contables para esa empresa en el sector salud, como si fuera algo que nosotros vendíamos juntos. Y esa gente quedó... Bueno, básicamente me dijeron, mira, nosotros hemos intentado hacer eso. Y la eficiencia del proceso es un 38% en los mejores casos. Si tú logras que sea mayor a eso, te contratamos. Mayor a 38. Mayor a 38. Entonces, nosotros básicamente hicimos un demo. Duramos como 3 meses haciendo la prueba. Y nos contrataron porque logramos un 98. Entonces, primero empezaron a cuestionar cómo logramos el 98. Pero ya yo venía haciendo un trabajo, años, de cómo interpretar algunas cosas que estaban escritas por un médico y cómo yo podía traducir una indicación o una factura en algo sobre lo cual tú puedes tomar decisiones. Entonces, cuando ellos dijeron eso, o sea, nosotros nos miramos, pues nosotros sabíamos que íbamos a ser exitosos en esa demostración. Y básicamente así yo convertí mi primer cliente, incluso como intermediario en el medio, en el sector salud.
Ahí empecé a conocer mejor el sector y nos dimos cuenta de que era algo que nosotros queríamos perseguir porque iba alineado con principios, tenía un gran impacto, iba alineado con precisamente no hacer una prioridad el dinero, sino hacer una prioridad el valor. Estamos salvando vidas, estamos haciendo que la gente acceda de una manera más eficiente a algo que necesita, que está en su pirámide de Maslow. Y entonces de esa forma nosotros básicamente pudimos transformar o pivotear el propósito del producto en algo que tiene mayor impacto y mayor valor. Y así pasamos al nicho de contable al sector salud, aunque algo súper irónico es que nosotros estamos haciendo operaciones financieras en el sector salud, manejando data de salud, que es muy similar a lo que técnicamente hace un contable, simplemente está aplicado, ¿verdad?, a otro propósito o en otro contexto. Escuchamos un poquito, tú sabes, la trayectoria de TaxShelf, digamos el happy path, como decimos. Sabemos que dentro de todo eso hay un montón de desafíos y obstáculos que se presentan. ¿Tú puedes contarme alguno y cómo ustedes lo superaron? Algo de eso estábamos hablando offline, pero realmente lo que sea que tú entiendas que pueda agregar valor a quien esté emprendiendo. Claro, son varios retos. Yo creo que puedo empezar por el principal, que es donde todo el mundo resta importancia, pero creo que es lo más valioso. El equipo. O sea, tú no puedes lograr ningún tipo de resultado final si tú no tienes el equipo perfecto. A veces nosotros cometemos el error de asociarnos con gente porque son nuestros amigos, son familiares o son personas cercanas, pero no necesariamente esa gente tiene las cualidades necesarias para poder lograr el éxito o está dispuesto a hablar el mismo idioma que tú, compartir esa visión para llegar a una meta final. En el camino mío como emprendedor, cuando yo empecé con DC Games, por ejemplo, yo tuve la suerte de que Carlos y yo siempre tuvimos alineados, ¿verdad? Y por eso fuimos exitosos. No solamente tuvimos alineados nosotros sobre nuestros intereses, sino que incluso había coherencia entre lo que él veía en su casa y lo que yo veía en la mía. Y el apoyo que él recibía de sus padres, el apoyo que yo recibía del mío. O sea, estábamos tan alineados en ese sentido que era muy difícil que nosotros fracasáramos porque teníamos todo a favor, ¿verdad? Claro. Además de, obviamente, el privilegio de haber tenido cubiertas esas necesidades básicas y simplemente podernos exponer a poder explorar lo que nos interesaba. Entonces, nosotros restamos mucha importancia en eso y empezamos a pensar en el éxito financiero del producto. O sea, todo el mundo habla aquí de negocio y empieza a pensar en márgenes, empieza a pensar en cómo la gente me va a pagar por lo que yo tengo, en cómo yo puedo subsistir. Y todo el mundo habla lo mismo. O sea, todo el mundo ve negocio de una manera muy tradicional, donde yo tengo una menta, yo cubro el costo de obtener la menta y después yo tengo un margen de ganancia sobre esa menta y yo tengo que vender tanta menta para poder lograr una meta y así entonces empiezo a operar. Sin embargo, para tú poder tener la menta, para tú poder hacer la menta, hay un conjunto de factores que tú no controlas que tienen que ver con un equipo que es tuyo o es de otro, pero que de alguna manera u otra tienen que estar alineados con tu visión y con tu propósito final. Entonces, yo creo que eso es lo más importante y el reto más grande que yo he tenido. Yo he elegido socios que en ocasiones no están alineados conmigo o he tenido la incapacidad de comunicarme con ellos de una manera donde nosotros podamos compartir de una manera clara la visión. Y yo creo que ese ha sido el impasse más grande para nosotros poder llegar más lejos rápido. Porque obviamente no era una prioridad hasta que se convirtió en una prioridad. Pero si lo hubiéramos hecho una prioridad al principio, probablemente no hubiera sido un problema nunca. A mí este tema me apasiona muchísimo porque al final lo que se ve de afuera es una tecnología que te ofrece, pero es algo que está compuesto por personas. Correcto. Y yo creo que o sea, ese equipo es una persona, o sea, es un conjunto de cualidades que para mí forman lo que es lo voy a decir como súper metafóricamente, pero lo que es la persona de esta empresa, ¿entiendes? Claro. Y tiene que haber una cohesión como entre cada uno de los jugadores, apertura, respeto, pero al mismo tiempo tú respetas su opinión, tú tienes apertura, pero tú tienes que establecer límites, ser líder, o sea, son muchas cosas que juegan un rol importante en que eso sea un éxito. Y al igual como tú comentas, yo por ejemplo que te lo comenté fuera de micrófono, con Girls in Tech, con Adriana, mi socia, me pasó lo mismo. O sea, estábamos muy alineadas en cómo todo sucedía, en la visión final que teníamos, pero también en la manera en cómo nos manejábamos. Y yo creo que es importante mencionar estas cosas porque hablamos mucho, como tú dices, de márgenes, pero
no se nos puede olvidar que el componente principal son las personas y tenemos que aprender a relacionarnos con las personas y también identificar cuándo hay que no relacionarse o cuándo hay que cambiar un poco la táctica. Eso es lo que yo aprendí mucho en la gestión de proyectos, que se ve una parte muy importante, que es la de recursos humanos. Pero en un emprendimiento, para mí es súper, súper importante y esto va a sonar como que tú te lleves tu instinto. O sea, hay algo que tú sientes cuando tú conoces a esa persona y tú dices, hacemos como clic, como que algo funciona. Y bueno, cuando yo busco personas para mi equipo, que lo hemos hablado tú y yo, Raúl, yo me voy a un café con esa gente. O sea, yo no hago una entrevista, yo me voy a un café, yo veo si hay química. Y después yo le pregunto, o sea, después yo hago que una que otra persona del equipo haga lo mismo, para ver si esa persona también va a entender la química del equipo, se va a llevar bien. Y no es una fórmula perfecta, pero más que tener las, digamos, cualidades técnicas, yo creo que tener actitudes, aptitudes y esas habilidades blandas te llevan muchísimo más lejos, porque lo técnico se aprende, tú sabes. Hay una serie que daba en HBO que se llamaba Silicon Valley. Ajá. Y yo creo que la gente creía que era un show sobre nerds utilizando tecnología para hacerse rico. Pero era un show precisamente donde trataban de demostrar que las habilidades duras no son suficientes para tú poder lograr una meta final y tener una empresa súper exitosa. Los Facebooks, los Googles no son empresas súper exitosas porque tienen tecnología disruptiva. Sí, eso es un factor importante. Pero la ejecución de eso depende de personas que tienen habilidades blandas lo suficientemente afinadas, ¿verdad? Y metas comunes para poder lograr que sean exitosas. Nosotros recibimos un iPhone. El iPhone es uno de los elementos disruptivos en la historia reciente en términos tecnológicos. Sin embargo, ya habían teléfonos. La idea no era disruptiva, pero la ejecución de la idea sí era disruptiva. Entonces, el equipo que ejecutó la idea era un equipo que estaba alineado sobre cómo iba a romper un estigma o un espacio que tradicionalmente funcionaba de una forma. Entonces, si todo el mundo está alineado y todo el mundo, o sea, si son una unidad, ¿verdad? Yo no digo que son una persona, son una unidad. Y el símil para mí tiene que ver con unos muñequitos que yo veía cuando era joven que se llama Voltron. O sea, tú tienes uno que es la pierna, su rol es la pierna. Tú tienes otro que es y no solamente la pierna derecha. Después tú tienes otro que es la pierna izquierda. Después tú tienes otro que es el brazo derecho, el brazo izquierdo. Después otro que es la cabeza. Entonces, es el líder, ¿verdad? Sin embargo, sin la pierna derecha, la pierna izquierda, el brazo derecho y el brazo izquierdo, el líder no hace nada. Él solamente tiene la cabeza. Entonces, de esa forma, tú empiezas a entender que tiene que haber cohesión entre cada una de esas partes para que sean una unidad. Y si eso no es una prioridad, emprender, el emprendimiento está destinado al fracaso. Y eso es algo que no todo el mundo ve, ¿verdad? Claro, y no solo eso, sino si a lo interno no hay paz, o no hay cohesión, o no hay... Eso se ve para afuera. O sea, al que tú le vas a vender... lo siente. Incluso claro. Tú sientas 3 personas que no se llevan bien en una mesa frente a un cliente y el cliente eso lo percibe, porque al final son cosas que percibimos. Entonces, yo creo que sí tiene que haber, como tú dices, además de esa alineación y esos roles claros, o sea, se tiene que llevar bien, obligado, ¿entiendes? Ese respeto por lo que la otra persona hace, porque de lo contrario... creo que se nota. Es como cuando te dicen como que, bueno, si tu, qué sé yo, casa está desorganizada, tu cabeza está desorganizada, una cosa así. Eso más o menos lo veo yo así. Y yo creo que en la práctica se ha visto bastante. O sea, sí. Tú ves empresas que empiezan con una idea. Por ejemplo, yo usé ahorita, hace ya un buen rato, de ejemplo, la aplicación Slack. Slack creo que es la aplicación o el software as a service que se ha adquirido por la mayor cantidad de dinero en la historia de la tecnología. Creo que fue 30 billones de dólares. Sin embargo, Slack, el equipo que hizo Slack, que es una herramienta de comunicación y de productividad, ¿verdad? Literalmente una herramienta para chatear con tu compañero de trabajo y compartir información. Inicialmente Slack era una herramienta, no era eso. Era la herramienta de chat de un videojuego que el mismo equipo estaba desarrollando. Entonces, fíjate, ¿qué era común en ambos casos? Era el equipo. El producto era diferente. Era un videojuego. Ellos consiguieron fondos, desarrollaron el videojuego, fracasaron. Sin embargo, el mismo equipo fue donde los mismos inversionistas que le dieron dinero... ellos creían en el equipo. Correcto. Y le dijeron, mira, nosotros fracasamos con el videojuego. No lo deberíamos ni de lanzar. Sin embargo,
Desarrollando el videojuego nos dimos cuenta que nosotros creamos una herramienta muy buena de comunicación que podemos utilizar para otro propósito y generalizar su consumo. Y el mismo equipo que desarrolló el videojuego y que desarrolló la herramienta de chat, desarrolló Slack. Muy cool. Y fíjate que, de nuevo, era una unidad. Y el equipo fue la clave del éxito de ese pivot. Y pudieron haber pivoteado otra cosa, y pudieron haber hecho otras cosas. Y probablemente hubieran sido exitosos en cualquier otra iteración de eso. En la segunda tuvieron suerte, quizá. Quién sabe. Sin embargo, lo que era común era que el equipo era una unidad y era bueno. Y tenían la misma visión y compartían los mismos principios. Claro. Y eso fue clave para que fueran exitosos. Totalmente. Tú sabes que antes de pasar al Rapid Fire, y que creo que estamos a tiempo de eso, nosotros lo que estamos conversando de cierta forma es sobre cultura. La cultura, que es lo que tú decías, la persona de la empresa. Entonces, algo que yo me he topado, tanto en términos como mis emprendimientos o mis experiencias, es que la cultura es algo que uno tiene en su mente y piensa que es como que súper kumbaya. ¿Qué es la cultura? La misión, visión, valores. No, pero la ejecución de la cultura es algo que si tú no lo tienes, crea un desorden. ¿Por qué? Cultura, tú sabes cuáles son los valores de la gente que yo quiero que forme parte de este equipo. Ahí tú hablas de si tú eres trabajador de Crunch Time o si tú eres una persona que va a valorar vida-trabajo. Uh-huh. Ahí tú vas a definir si aquí el valor es que tú eres relentless o aquí tú eres una persona que tú eres conmedido. Es decir, los valores te va a decir qué tipo de persona yo quiero aquí en esta organización. Y algo súper importante también que tú mencionabas, tal vez va a ser un poco controversial, pero yo creo mucho en hire slow and fire fast. Eso no quiere decir que las personas no tienen segundas oportunidades, sino que tú trata de que luego de que se comete un error, tú tienes la capacidad de retroalimentación, de comprender por qué se dio y tal vez que no se repita. Ahora, cuando alguien o uno mismo comete un error N número de veces la misma cosa, ya eso para mí es falta de commitment. Entonces, a veces como empresario o como emprendedor hacemos lo contrario, de que we hire super fast, no nos damos el tiempo de bebernos ese café, de compartir con la persona, hasta de compartir tasks que tú puedas luego extrapolar a eso que ustedes quieren hacer juntos. Y lo hacemos totalmente al revés. Duramos 1000 años con una persona que nos está dando brega, pero contratamos a alguien súper rápido. Entonces, mientras más tú puedas interactuar e inclusive que forme parte de la organización, que aporte valor, no necesariamente a través de una transacción, de que hazme este trabajo y yo te voy a pagar tanto. Si tú puedes generar ese tipo de interacciones, eso es algo que yo valoro muchísimo. Cómo esa persona puede agregar valor antes de que sea, te contraté y toma. Y no para aprovecharme, sino para ver esas interacciones. Y finalmente, que tú lo mencionabas mucho con la analogía de Voltron, que básicamente cuando tú traigas a personas al equipo deben ser complementarias. Muchas veces lo que yo he visto es que si tú tienes 5 cabezas pensando sobre el mismo problema y no es responsabilidad de cada quien el mismo problema, tú lo que vas a tener es encontronazo. Entonces, tú tienes que haber una persona al cual tú le delegas la responsabilidad sobre algo, tú crees un criterio, esa persona te puede escuchar y va a valorar tu opinión, pero es el ultimate responsible y tú mismo, cuando esa persona te diga, no es así, tú tienes que confiar en ella. Porque claro, es algo que trabaja doble vía. Pero nada, ese era un comentario que quería dejar. Porque aquí hemos hablado de muchos nuggets, yo creo que importantes sobre... Claro. Son filosóficos, son de personalidad, son de disciplina, son de negocio, son de formación de equipo. Sí. Pero creo que vale la pena resaltarlo. Porque son los que crean la base de cualquier emprendimiento o cosa que uno quiera lograr. Totalmente. Y yo creo que ese es un buen... antes de pasar a Rapid Fire, para cerrar lo que es Tag Shelf, ¿dónde está Tag Shelf hoy y hacia dónde piensan moverse o cuál es el sueño? Bueno, Tag Shelf está manejando ahora mismo 80% de lo que la salud privada del país en términos de actividades comunes que tienen que ver con el consumo de servicios, afiliaciones para poder consumir servicios, y otras operaciones. Básicamente nosotros apoyamos, como mencionaba, a los jugadores del ecosistema de salud, de alguna forma u otra, para poder hacer automatización utilizando inteligencia artificial y hacer que sea más eficiente. Todo el mundo se beneficia y para nosotros eso es muy importante. Nosotros estamos ahora mismo empezando incluso una ronda de inversión. Nosotros queremos mover la empresa de el patio, como dicen, a que tenga una exposición internacional. Nosotros nos enfocamos inicialmente mucho en lo que era el producto. Teníamos que probar que
el valor estaba ahí, el producto funcionaba bien y que obviamente resolvió un problema que nosotros podemos replicar en otros sitios. Tenemos suerte de que este problema se puede replicar en cualquier parte del mundo. Empezando por Latinoamérica, donde hay mayores necesidades. Y estamos ahora mismo empezando una ronda de inversión. De hecho, para el principio del año que viene entendemos que podemos ya abrirnos a poder empezar a recibir intereses y demás. Que es significativa con respecto a los fondos que hemos recibido antes, porque nos va a poder catapultar a llegar entonces ya a países claves que hemos delimitado dentro de la región latinoamericana. Esa es la dirección, ese es el propósito. Queremos emular lo mismo que estamos haciendo aquí en otros sitios, mayor volumen, mayor impacto y obviamente aprender más de obviamente ese ecosistema. Y bueno, eso es donde estamos y a dónde vamos. Bueno, le deseamos todo el éxito a TagShelf. A mí me encanta tu producto, tú lo sabes. Yo lo conocí hace un año, un par de años. Yo soy malísima con los tiempos, pero entiendo que cubre una necesidad que ahora mismo nadie está cubriendo, por lo menos en estos países. Y con eso, de una manera muy drástica, vamos a pasar al Rapid Fire. Luis, ¿tú quieres hacernos el honor de...? Claro que sí. Ok, Rapid Fire, lo primero que te viene a la cabeza, no hay que elaborar. Lugar favorito en la República Dominicana. Montecristi. Equipo de béisbol dominicano, sí hay. Claro que sí, los Leones del Escogido. Ay, mi madre. Ya tú Sí, sabes. escogidita rabioso. Ya íbamos también hoy. Íbamos también. Qué cosa. Escogidita rabioso, pero rabioso. Que me pinto... Videojuego favorito. Yo no sé si te la puse difícil ahí. O muy fácil. Cualquiera de las dos. Está difícil. Yo diría que hay uno que se llama Hack and Slash. Es un videojuego súper simple, pero la mecánica es súper interesante porque tú lo que haces es que programa el videojuego mientras estás jugando el videojuego para poder progresar en el videojuego. Qué loco. Entonces... Claro que ese va a ser su videojuego favorito. ¿Tú Obvio. me entiendes? Yo dije, no puede ser que sencillo. No quiero jugarlo. ¿Musk o Besos? Ninguno de los dos. Oh, yo sabía Ok, que te iba a ir ¿cuál? por ahí. No, ninguno de los dos. Yo personalmente... No. Y se están poniendo peor, cabrón. ¿Alguno? No. Yo tengo un amigo que de hecho vino aquí, se llama Ahmed Herrera, y él decía que yo era Amén. igualito a Elon Musk. Me mandaba libros y yo hasta me sentía acosado porque yo decía que no, que sí él estaba loco. Y de hecho yo creo que ahora que Elon Musk ha mostrado sus verdaderos colores, es fácil diferenciarme de él. Ajá. Y yo creo que al final refleja precisamente cuál es mi impresión con respecto a lo que es su personalidad y la manera en que él se maneja. Y Besos, yo creo que es igual. Yo diría Besos de como del 95, si yo pudiese decir. Sí, cuando pero ¿y usaba hay la alguno? mesa, Exacto, cuando la usaba la puerta mesa. de mesa. Eh, La puerta de... ¿Alguno de esos grandes que tú sí admires? Gates. No, o sea, todos tienen algo que de alguna manera u otra me motivan o me generan algún tipo de admiración en algún momento de su carrera profesional. O sea, tú puedes coger cosas buenas de cada quien y tú puedes hacer nitpicking y decir sí, no. Personalmente yo no tengo una figura, digamos, tercera que me inspire y me motive más que mi familia. Claro. O sea, mi abuelo hablaba muchos idiomas, era una persona súper curiosa. Obviamente creó una especie de framework bajo el cual a todos nos han educado y nos han incentivado a hacer todas las cosas que yo he hecho. Y yo creo que esas son la gente que yo admiro. Mi papá, mi mamá, gente que son abnegadas y que obviamente han tratado de habilitarme a poder ser quien yo soy y a poder encontrar mi identidad. Yo creo que ellos son más importantes que Besos y que Musk para mí. Sin embargo, cada una de esas personas obviamente tienen algo que de alguna manera u otra tú puedes emular o que tú puedes utilizar como inspiración para poder lograr alguna meta. Ok. Y yo creo que hemos dicho muchísimas cosas importantes e interesantes aquí, pero... Y una de mis favoritas, que creo que me la voy a robar, que es Value Before Money. Yo voy a ver cómo la pongo más interesante, pero esa está interesante porque tiene mucho detrás. Pero, ¿qué mensaje tú quisieras dejarle a las personas que nos escuchan de todo lo que hemos dicho, o tal vez algo nuevo que se nos escapó, que tú quieres que se queden con eso de ti hoy? Que no tengan miedo de encontrarse a sí mismos, de definir su identidad, sea explorando cosas tradicionales como cosas no tradicionales. Yo creo que yo soy un buen ejemplo de resultados positivos cuando tú exploras precisamente tu identidad. Obviamente yo he tenido, como hemos mencionado en el pasado, privilegios que me han habilitado a hacerlo. Sin embargo, yo creo que de alguna manera u otra, en cualquier aspecto que tú elijas, tú puedes lograr algo similar. Entonces yo creo que es importante eso, que cada quien, en cierto sentido, trate de encontrarse a sí mismo y de perseguir su pasión sin miedo.
Gracias, Raúl. Yo creo que ese es un mensaje que nos sirve a todos y a todas en diferentes momentos de nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este episodio 73 del podcast Dominicans in Tech, una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, donde compartimos las historias inspiradoras de los dominicanos y las dominicanas que se abren paso en la industria de tecnología en el mundo. Gracias a todo el equipo que hace posible este podcast, Pitahaya Studios, así como el Viceministerio de Comercio Exterior y la Dirección de Comunicación del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Recuerda que puedes escucharnos a través de Spotify y Apple Podcasts. También puedes vernos en YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales, @DominicansInTech. Si te gustó este episodio, comenta tu parte favorita y ayúdanos a llegar a más dominicanos dando like y compartiendo nuestros episodios en tus redes sociales. Gracias, señores, y hasta el próximo episodio.